desde la línea de Kármán. La frontera donde se fusionan los mitos y la realidad. Con Mauro Huerta. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según corresponda. Bienvenidos a esta nueva emisión desde la línea de Kármán, transmitiendo desde Montreal para pasioneslatinasradiotv.com, donde se encuentra nuestra directora general allá en Concord, California, 45 minutos de San Francisco, allá en los Estados Unidos. Les quiero recordar a mis amigos que nos pueden escuchar a través de la página web pasioneslatinasradiotv.com, pero también existe la opción de la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn, donde ponen Pasiones Latinas Radio Estados Unidos y nos pueden sintonizar a través de su teléfono inteligente. También, para quienes les gusta usar Facebook, está la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista, donde nos pueden estar escuchando, mandando mensajes, y aquí platicaremos con ustedes, contestaremos sus preguntas. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que está ahorita en un punto álgido en México. Vamos a hablar de la migración y de todo este movimiento que se está dando en México con las caravanas de migrantes que entraron a México y que van camino a Estados Unidos. Pero antes de comenzar y de presentar a nuestro invitado de esta noche, vamos como siempre a nuestro corte musical y regresamos en un instante. Siempre habrá un después, al final de cada cosa, como habrá un no sé qué hacer. ¿Cómo se podría dar aquello que no se posee? Quedaremos en cambio. Sería como tirar al blanco, teniendo ambos ojos vendados. Siempre habrá un después. Tú te vayas, yo me vaya, ¿a quién le dolerá más? ¿Cómo podría esperar que lo nuestro fuera eterno si alguno de los dos no es feliz? Y si es triste verte feliz con otro, mucho más triste es verte infeliz conmigo. Oh no, siempre habrá un después, aunque mi alma no lo quiera, ya que a la costumbre se aferra. Y es que la vida no es algo ya predestinado, solo mis complejos del pasado. Y por miedo a lo que hoy pierdo, no veo lo que mañana tengo. No, 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 lo que mañana tengo. No, no, no.
pasa como Abraham, no sé qué hacer. Siempre habrá después. Tú te vayas, yo me vaya, ¿quién le puede calmar? Siempre habrá después. Aunque mi alma no lo vea y aquí a la costumbre se aferra, siempre habrá un después. Siempre habrá un después. Siempre habrá un después. Un después. Después, no, 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 no. No se dice eso está feo, si no, eso no me gusta. No se dice piensas mal, si no, no va con mi parecer. No hay que alegrarse cuando te dicen te quiero, sin saber antes para qué te quieren. Un ya lo sé sería lo recomendado, responderle al insistente yo te amo, un yo también. Si es el caso, yo tengo la duda, por eso lo estoy pensando. Tiendo a pensar, tiendo a juzgar lo que mi ignorancia me hace creer. Yo tiendo a decir, tiendo a escupir cosas que rebotan luego en mí. No se dice muchas gracias, sino yo no olvido que te debo una. Ni tampoco por favor, sino no me hagas obligarte. O hay que entristecerse de más cuando nos dejan. Muchas veces es más nuestra falta de autoestima. Ni jugar a las víctimas porque golpearon antes que tú, ni tampoco llenarse de tantos porqués en vez de instalar el en caso de. Tiendo a pensar, tiendo a juzgar lo que mi ignorancia me hace creer. Yo tiendo a decir, tiendo a escupir cosas que rebotan luego en mí. Sé que no es verdad que tu Dios espera de ti solo lo mejor. Yo sé que no es verdad que el amor se vive tan solo una vez. Tiendo a pensar, tiendo a juzgar lo que mi ignorancia me hace creer. Yo tiendo a decir, tiendo a escupir cosas que rebotan luego en mí.
Estamos ya de regreso. Esta noche tenemos al doctor Carlos Alberto Funes Ardón. El doctor Carlos Alberto Funes viene de El Salvador y es fundador y socio de la Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México, Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa desde la línea de Carmen. Doctor, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas gracias y un saludo a toda su gente radio escucha que lo están escuchando. Bueno, pues aquí tenemos mucha gente que nos escucha porque tanto en Estados Unidos como aquí en Montreal, Canadá, la comunidad salvadoreña y la comunidad mexicana son muy grandes y siempre han convivido muy de cerca. De hecho, tenemos una vinculación muy estrecha. Yo creo que tanto en California como aquí en Montreal convivimos todos los días y nos vemos como hermanos, y es un gusto tenerlo aquí esta noche para platicar un poco sobre el tema de migración. Quiero empezar esta entrevista preguntándole cuántos años tiene que está usted ya en México y cómo llega a México. Mire, es una historia larga. Yo llego en la primera, digamos, etapa de fuerte migración de la comunidad salvadoreña cuando la guerra de los 80s, del FMLN, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, contra el gobierno salvadoreño. Entonces yo soy de esa primera etapa de migración y en aquel momento, bueno, habíamos, yo creo, casi 750,000 salvadoreños aquí radicados en México que salimos de alguna forma huyendo de la guerra. Eso es, digamos, llego alrededor de finales de 1983-84. Perfecto. Que era el punto más álgido de la guerra del Salvador. Exacto, después de la muerte de Monseñor Romero, ¿no? Ah, claro, por supuesto, nuestro santo, es mi salvador, él me salvó la vida también. O sea, es una de las cosas que bueno, realmente no hay salvadoreño que no pueda decir eso, ¿eh? Oiga, platícanos. Fue un gran hombre para todo el pueblo salvadoreño. Platíquenos un poco de su experiencia con Monseñor Romero, porque yo soy admirador enorme de la figura de Monseñor Romero. Ah, sí. Mire, fíjese que estábamos en la iglesia del Rosario. Yo pertenecía en aquellos tiempos a las ligas populares 28 de febrero. Habíamos salido de manifestación, bueno, protestando contra el gobierno salvadoreño en aquel momento por la violación de los derechos humanos, y nos estaban esperando en las avenidas de la capital, la Policía Nacional y la Guardia, y nos reprimieron. Entonces, ahí perdimos a 75 compañeros. Nos masacraron 75 compañeros, de los cuales logramos recuperar 21 que son los que los llevamos a la iglesia del Rosario, y allí en la iglesia del Rosario los teníamos velando. Al siguiente día los íbamos a ir a enterrar, pero no fue posible porque nos estaban esperando en el cementerio también para volverlos a reprimir, y nos quedamos ahí. La situación es que se prolongó la toma de la iglesia mucho tiempo porque ahí teníamos los muertos, y en una de esas ocasiones se infiltró al recinto un cabo de la Policía de Hacienda. Lo logramos detener, le quitamos su pistola y lo tuvimos ahí. Total que en la noche el cuartel de la Policía de Hacienda con su director querían recuperar al policía y nos querían desalojar, o sea, no recuperar. Nosotros habíamos hablado temprano diciendo que fuera el Ministerio Público a recoger al policía que había entrado a hacer pues a tratar de desbaratar o hacer el desorden, porque llegó armado. Entonces nosotros lo anunciamos, nadie nos hizo caso, y en la noche iba a pasar eso. Pues Monseñor Romero se da cuenta de esto, llama al Socorro Jurídico, a Comisión de los Derechos Humanos, y van corriendo a detener pues la otra masacre. Realmente hubiera sido otra masacre.
y cuando llegan al lugar, bueno, entregamos nosotros al policía, entregamos su arma, y ya se iba. Y de repente saber que platica con el comandante, y se regresa y le dice a Monseñor Romero, es que ellos me robaron dinero. Pues nosotros no le habíamos quitado nada, o sea, no le habíamos quitado nada, pero el Monseñor Romero le dice, ay, hijito, dice, no tengo dinero, pero a ver, muchachos, hagan la cooperación para darle su dinero al policía. Y entre todos, con lo que teníamos, pesos, centavos y todo eso, le dimos un montón de dinero al fulano, al soldado, para que se fuera, al cabo, era un cabo. Y entonces se va, habla con el comandante, regresa y le dice, no, es que me robaron el reloj. El Monseñor Romero se ha quitado, esto creo que se acostumbra mucho, en el caso, en la alta jerarquía, llegan los ricos del país y le dan presentes para que los tengan en regalos, pues para que los tengan presentes en el día que los necesiten, para un casamiento, para un bautismo, todo eso. Y él traía un reloj pues, muy fino que le habían regalado los ricos, ¿no?, en El Salvador, y se lo quita muy desinteresadamente y se lo entrega al muchacho y le dice, aquí está, tenga, váyase, le dice, ya tiene su reloj, le dice. Ya se fue con el reloj del señor. Ya después regresa con el comandante, a ver qué hablan. No sabemos qué hablan, y resulta que se regresa el comandante y dice, es que tienen ellos otro prisionero adentro, y nosotros ya no teníamos a nadie. Ellos querían saber por qué, cuántos habíamos adentro de la iglesia, querían pues realmente desalojarnos, ¿no? Total que él negocia que las cosas se arreglen de manera tranquila, que no nos pase nada a los que estamos adentro, y ya se retira la policía, se van todos, y también se va Monseñor Romero. Hay algo que es interesante. El día que enterramos los muertos ahí, porque no los pudimos enterrar en el cementerio, ahí en la iglesia están, o sea, eso ahí está, hay una placa. Si usted algún día tiene oportunidad de ir allá, vaya a la iglesia del Rosario, va a ver la placa ahí. Realmente fueron enterrados 22 muertos, porque una de las señoritas estaba embarazada de 6 meses y murió pues su bebé con ella. Entonces, total que dicen que el Papa le habló del Vaticano y le dijo a Monseñor Romero que por qué estaba permitiendo entierros en la iglesia, que eso no estaba o sea, parece ser que para que uno pueda enterrar a alguien en una iglesia debe de saberlo el Vaticano, debe de haber autorización del Vaticano, de la iglesia y del gobierno para poderse hacer, pero nosotros no pedimos permiso. Entonces, Monseñor Romero dijo, si los muchachos apenas están sobreviviendo y pues no me pidieron permiso para hacer eso. Entonces, ahí quedaron los compañeros que nos masacraron, los 21, 22 con el bebé, que quedaron ahí enterrados. Entonces, Monseñor Romero, por eso digo que nos salvó la vida, porque si no hubiera sido por él, yo creo que no la estuviera contando ahorita, no estuviera aquí en la entrevista con usted. Ay, qué maravilloso. Era un hombre extraordinario por lo que platica toda la gente. Tienen un buen recuerdo de él, muy humano, a pesar de que él venía de un sector de la iglesia del lado de la extrema derecha de la iglesia, ¿no? Y toma ese sentido social y se vincula con ahora sí que padres adoctrinados en la teología de la liberación, como Rutilio Grande y varios de ellos, ¿no? Entonces es muy interesante esa transformación de Monseñor Romero. Sí, mire, Rutilio Grande era su pupilo, tenía 2 pupilos, no recuerdo el nombre del otro padre, pero los 2 fueron asesinados. Y a él le toca ir a la iglesia donde estaba Rutilio Grande, y para llegar a la iglesia había que pasar por las comunidades que hay de pobres, marginales, y la gente lo recibe
en la línea del tren, no sé si ha visto usted fotos en donde el tren pasa y pasa exactamente el espacio que tiene entre las casas o chozas que están construidas ahí y el tren pasa. Que cuando pasa el tren no hay nadie fuera de la línea. Cuando pasa el tren no hay nadie, pero cuando no pasa, bueno, es el camino de esa comunidad. Pues lo que hace la gente es que cuando llega Monseñor Romero le echan flores a la vía del tren para que él camine y entre a la comunidad y después a la iglesia. Es una cosa pues muy emotiva, muy bonita y recibido, y entonces él empieza a ver que lo que le decía el padre Rutilio Grande era cierto, la pobreza, la miseria, la desigualdad social que había en El Salvador, porque él no estaba enterado de eso, pero en ese momento se empieza a enterar, y una de las medidas que toma es, después de eso dice, en el reino de Dios todos los seres humanos somos iguales, así es que quienes se quieran bautizar, quienes se quieran casar, van a hacer la misma fila, ricos y pobres. No, hombre, entonces los ricos hubieran visto cómo saltaron, mano, como dicen en mi tierra, como chinihuil en el comal, ¿no? O sea, como insecto en el comal, ¿no? Brincaron porque no les gustó esa primera disposición de Monseñor Romero. Así es. Y fue muy buena, muy emotiva también la misa. Todos en El Salvador, en el tiempo de él, si usted tenía que ir al mercado, digamos, y estaba la misa, sin pena se podía salir a la calle porque todos estaban oyendo la misa. Sin pena se podía subir al bus y el del bus llevaba la misa puesta. Llegaba al mercado y en el mercado estaba la misa. O sea que usted no se perdía la misa. La misa la escuchaba siempre. Así era escuchado Monseñor Romero. Y el día, bueno, que lo asesinaron y su entierro y todo eso, realmente se ve pues nosotros, toda la población, cómo salimos a las calles a enterrarlo. Pues fue una cosa increíble. Eso le dio mucho miedo al gobierno y a los ricos en El Salvador, pues, porque era todo el pueblo salvadoreño volcado en la calle. Uy, qué gran historia. Oiga, don Carlos, platíquenos un poco de su llegada a México. ¿Cómo lo recibe México? ¿Cómo encuentra la acogida tanto del pueblo mexicano como del gobierno? Porque hay que diferenciar que muchas veces nuestros gobiernos no representan el sentir y el cariño que tenemos los mexicanos por nuestros hermanos de Centroamérica y de Sudamérica. ¿Cómo le fue a usted? Mire, le puedo decir de que en lo que cabe me fue muchísimo bien en comparación a la actualidad. Yo entré a México de forma ilegal. Realmente el flujo de centroamericanos a México siempre ha sido bastante, nunca ha parado, siempre ha existido, porque en un primer inicio, antes de los 80s, los centroamericanos migrábamos hacia el norte por el sueño americano. Y eso era es una realidad, ¿sí? El sueño americano. Después vino la guerra en los 80s y entonces la gente empezó a salir desplazada por esa guerra. En ese desplazamiento salgo, pero no tenemos todavía un reconocimiento fuerte de parte de las Naciones Unidas, ni mucho menos del gobierno mexicano, como desplazados de guerra ni refugiados. Eso se va dando poco a poco. Cuando yo llego a México, obviamente paso por el río Suchiate, llego a Ciudad Hidalgo, en taxi vamos a Tapachula y ahí agarramos un camión de tercera. Tengo suerte que no me baja la migración creo que es Arriaga. En Arriaga no me baja la migración, baja mis paisanos, a los que venían conmigo, los que me traían, y después, bueno, ya les quitan pues todo lo que tenían en aquel momento de dinero, se vuelven a subir y en autobús de tercera hemos llegado hasta la Ciudad de México.
Eso no sucede en la actualidad, o sea, eso fue, digamos, aquellos tiempos. Hoy en la actualidad es otra forma de cómo la gente ha estado migrando. Y entonces, y los riesgos que tiene. En aquel momento, pues el narcotráfico siempre ha estado, pero el narcotráfico no se preocupaba por los migrantes, ¿no? Era otro su negocio, no los migrantes. Entonces, y así me establezco aquí. Paso muchos años trabajando en la construcción de forma pues ilegal, y ya estando aquí pues me vuelvo a incorporar con los comités de solidaridad con el pueblo salvadoreño, y ahí trabajo y sigo ese proceso. Termina la guerra y yo pues ya tengo familia mexicana y ya me quedo establecido en México, pero decido seguir haciendo el esfuerzo por estudiar, por salir adelante, porque yo salí de El Salvador solo con el bachillerato terminado y no tenía carrera. La carrera la hice aquí en México. El gobierno, a mí me tocó ir en algún momento a las Naciones Unidas en el primer encuentro que se da en la Conferencia Internacional para Refugiados Centroamericanos, que se da en Nueva York. Me toca ir, y de las cosas que voy a plantear allá es la necesidad de apoyar a México para que tenga recursos para implementar programas en aquel momento de capacitación para la comunidad salvadoreña que estaba aquí, centroamericana. Toda la comunidad, guatemaltecos, hondureños eran pocos, eran más guatemaltecos y nicaragüenses y salvadoreños en aquel momento, porque la guerra estaba en los países. Honduras era receptor de ayuda económica de los Estados Unidos de una manera increíble, y entonces de alguna manera tenía pues una estabilidad económica, ¿no? Y es así como trabajamos hasta el término de la guerra con refugiados salvadoreños. Pertenecí yo en aquel momento, formamos una organización aquí que se llamó la Coordinadora de Refugiados Salvadoreños, CORES, y participamos coordinando eventos y actividades con otras organizaciones hermanas de Guatemala, de Nicaragua y todo esto, para ver cómo salíamos para el reconocimiento del refugio en México, que ya después México lo acepta y las Naciones Unidas empiezan a trabajar y empiezan a dar el estatus de refugiados a mucha gente. Oiga, qué maravilla. Menos, no sé. ¿Y en qué año funda la Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México AC? Fíjese, termina la guerra y para que más o menos haya idea de esto, y pues decido estudiar y me meto a estudiar en la UNAM, en la UNAM, en la universidad, la carrera de cirujano dentista. Y ahí, saliendo de la carrera, pues me dedico a todo lo que es la formación, pues, de mi familia, de todo esto, a fortalecer, pues, cómo crecer, pues, digamos, tener estabilidad económica, porque no la teníamos ni nada de eso. No la tengo ahorita, pues, tampoco, pero ahí estamos, ¿no? Ese es un punto que es muy bueno. Entonces, y en una de esas me invitan a un evento. Yo estaba como desaparecido, vamos a decir así, dentro de la sociedad mexicana, pero me invitan a un evento a la Embajada de El Salvador. Asisto al evento de la Embajada de El Salvador, y la comunidad salvadoreña que estaba allí en esos momentos, bueno, conocía a mucha gente, me invitan a participar en la reunión esa, y cuando llego me dicen que lo que quieren es formar una asociación de salvadoreños para trabajar. Entonces yo digo, bueno, sí, está bien, le dije, y todo esto. Entonces cuando se da la votación, ahí mismo me eligen como coordinador para la formación de esa organización, y es así como se inicia el movimiento de la Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México. Ya después la legalizamos, ya con otros recursos, y ahí estamos funcionando. No tenemos local. Lo que sí tenemos nosotros, hemos decidido algo, porque realmente
no tenemos un financiamiento de nadie, sino que es una cuestión voluntaria de nosotros participar y hacer cosas, y de esa manera lo que sí decidimos fue hacer una revista. La revista se llama El Toro Voz, y la revista es una revista que se publica en la red, en internet. Se llama, incluso si usted se mete a ISU con doble S, ISU, diagonal Azafamex, ahí va a ver las publicaciones de nosotros que tenemos, porque realmente es complicado, no tenemos tiempo para andar pues con la comunidad, visitándolos y todo eso, y entonces cuando hacemos eventos, actividades, bueno, convocamos, pero si no, hemos dicho, a través de esta revista hay poemas, hay un análisis de la situación, hay gente que nos escribe y lo anotamos. Esta revista es interesante porque nos ven gentes hasta de Japón y Australia incluso. Entonces ha sido bonito esa situación de esta revista, y bueno, ahí la mantenemos, ¿no? Tenemos muchos lectores en Canadá tenemos, en Estados Unidos hay también, y en México no se diga, El Salvador también, ¿no? Qué Eso maravilla. Bueno, pues eso, doctor, hora de ir a un corte musical. Vamos a un corte musical y regresamos. Les recuerdo a nuestros amigos que estamos transmitiendo desde el estudio en Montreal, Canadá, a través de la frecuencia de Pasiones Latinas Radio TV.com en Concord, California, donde se encuentra nuestra directora general Elizabeth Bautista. Los invitamos a seguir la programación de Pasiones Latinas Radio TV a través de la página web, a través de la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn, o a través de la página oficial de Facebook Live de Pasiones Latinas Radio Online. Y bueno, vamos a este corte musical y regresamos para seguir platicando con el doctor Carlos Alberto Funes Ardón, quien es fundador y socio de la Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México, ACE. Regresamos. Sí. Bueno, estamos de regreso y les recuerdo que estamos aquí muy contentos platicando con el doctor Carlos Alberto Funes Ardón, y empezamos a platicar de cómo llega aquí llega a México procedente de El Salvador después de la guerra, ya por el año de 1983. Platicamos un poco de Monseñor Romero, que es un ícono del Salvador para el mundo entero, ya canonizado, ya un santo, Monseñor Romero, una figura muy importante. La verdad es que es una figura de talla internacional y que además sobrepasa el ámbito católico, porque hay quienes no profesan la religión católica y reconocen en Monseñor Romero a un hombre especial, a un ser superior, a un hombre que dio su vida por el pueblo y que tiene un lugar en la historia del mundo. Y bueno, vamos a continuar platicando con el doctor Carlos Alberto Funes de todo este movimiento que hacen los salvadoreños para integrarse a la sociedad mexicana. Y a mí me gustaría preguntarle al doctor, como fundador de esta asociación de salvadoreños y sus familias en México, si él tiene un diagnóstico de cuál es la experiencia de todos esos salvadoreños que llegaron a México en su época y su integración en la comunidad mexicana. ¿Qué tal les fue en general a toda la gente que llegó en esa época? Pues hubo prácticamente el gobierno mexicano dio la oportunidad de legalizarnos y establecernos. En el caso de los guatemaltecos voy a hacer referencia porque eso fue parte del trabajo que estuvimos haciendo casi a finales de los 80s, es que el gobierno mexicano facilitó, en el caso de los guatemaltecos que estaban en comunidades en Tabasco, Campeche, Quintana Roo, facilitó así en grupo legalizarlos y establecerlos como mexicanos en esa zona. Ya quedaron establecidos así. Los salvadoreños éramos más especiales porque estábamos más dispersos. Entonces, en ese sentido, el proceso fue en dos momentos, digamos. Aquellos que quisieron irse regresarse, retornar,
se le facilitó el retorno a El Salvador, y los que quisieron quedarse en los 90, por ejemplo, el 90, 91, 92, que fue el término de la guerra, pues ya estábamos prácticamente con familia, con hijos nacidos aquí en México, y entonces había, bueno, y esposa mexicana o esposo mexicano, y estábamos ya establecidos. Y esta situación de establecimiento pues nos enmarcaba pues también a hacer o solicitar la ciudadanía mexicana. Y eso fue lo que hicimos, pues muchos, y nos establecimos y empezamos a trabajar en lo que sabíamos, en lo que teníamos. En aquel momento yo era técnico dental, me metí a estudiar para ser dentista y lo logré, y así muchos pues logramos, algunos estudiar, otros a través de sus oficios, de sus ocupaciones, lograron hacer algo. Nosotros tuvimos en esa época, en los 80, una casa que se llamó Casa El Salvador, y en esa Casa El Salvador teníamos talleres de taquimecanografía, teníamos talleres de computación, teníamos talleres de carpintería, de costura también, y de alguna manera la intención nuestra era prepararlos para que se pudieran establecer aquí en México y tuvieran un oficio, un trabajo del cual pues disponer. Entonces, eso fue lo que hicimos en aquel momento. Mucha gente regresó a El Salvador, los que nos quedamos aquí pues empezamos a hacer esa labor de salir adelante con la familia. Entonces ese digamos que es el primer momento. Esa gente a través de los 25 años que ha pasado, 30 años más o menos, pues ya estamos muy establecidos, ¿no? Ya somos pues salvadoreños que somos mexicanos y estamos establecidos como tal. Maravilloso. Oiga, don Carlos, ¿cuántos salvadoreños más o menos están viviendo en México? ¿Tiene usted una cifra aproximada? ¿Y cuántos miembros tiene la asociación? No, mire, de ahí me hace una pregunta bien difícil, pero voy a tratar de contestarla, porque hay una fluctuación increíble actualmente, ¿no?, de salvadoreños. Es una situación increíble. El INEGI, que es el Instituto de Censo Poblacional de aquí de México, plantea junto con la Embajada de El Salvador que residentes somos alrededor de 10,000 salvadoreños en todo el territorio nacional. Ahora, la asociación como tal, somos un grupo, sí, muy pequeño, de 6 personas, que convocamos a actividades y hacemos actividades donde llegan alrededor de 300, 400 salvadoreños, pero no tenemos una situación como expresión que hay en Estados Unidos, que hay en Canadá, que hacen festivales muy grandes donde la comunidad se reúne. Eso no sucede aquí. Las realidades nos han enmarcado a otra forma de trabajo. Tenemos eventos, sí tenemos eventos eucarísticos, en donde la comunidad se reúne. La embajada salvadoreña de alguna manera también ha sido promotora de reunir a la comunidad, y hemos estado con ellos en algunos momentos, y hemos estado pues en una población muy dispersa. No mantienen es más fácil en México diluirse en la sociedad mexicana por el habla, por el parecido, por todo eso, que yo creo que en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ustedes deben de estar allá más focalizados, localizables, ¿no? Exacto, sí, por el idioma, por el color de piel, todo nos hace que nos agrupemos. Por ejemplo, pues aquí hay comunidades muy importantes de chilenos, de peruanos, de salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, colombianos. Van llegando ahorita contingentes de venezolanos que no había antes. Hay muy pocos argentinos, muy pocos uruguayos, y bueno, pues las comunidades más fuertes, la primera que llegó fue la comunidad chilena. Yo creo que después de los chilenos llegaron los salvadoreños, y luego ya llegaron los peruanos, los guatemaltecos, ya después, más recientemente, mexicanos, colombianos, y
y a últimas ya los venezolanos que están llegando. También hay una minoría de costarricenses, muy poquitos, casi ningunos. Y bueno, pero más o menos todos nos identificamos y tenemos algunas zonas donde se nos puede encontrar, por decir así. Claro, así es. No, aquí es más difícil eso. O sea, no hay colonias. No hay colonias ni no podemos decir barrios, ¿no? Donde estamos juntos todos, ¿no? A diferente, le digo, de este grupo de guatemaltecos que se quedó viviendo en Yucatán y Campeche, que sí formaron pueblos, porque eran así en bloque, o sea, eran pueblos que huyeron de Guatemala, así como tal enteros, por la represión y se establecieron en México. Pero nosotros no, nosotros sí hemos sido un grupo muy disperso, o sea, salvadoreños hay desde la frontera norte de México hasta la frontera sur. Hay muchísimos. O sea, estamos regados por todo eso, ¿no? Hay que hablarlo. Actualmente la población salvadoreña y pues es bastante, o sea, no somos muy pocos. O sea, creo que la cantidad de salvadoreños aquí, no sé, yo creo que anda, por cuánto creo que lo tengo, a ver, déjenme ver, no tengo el dato, ahorita lo voy a bueno, por ejemplo, en el 2014 habían alrededor entran por ejemplo, el gobierno mexicano detuvo a 20.704 migrantes, por ejemplo, irregulares, y de eso los despide, y de eso el 40% son salvadoreños. El otro porcentaje son guatemaltecos y hondureños. O sea, sí es bastante, realmente es bastante la población que entra de El Salvador. Se calcula de que alrededor de 2.000 salvadoreños entran diariamente a México. Y de ese número de salvadoreños que entran a México, ¿buscan quedarse en el país o buscan llegar a Estados Unidos? Esa es otra historia. Al principio sí buscaban llegar hasta Estados Unidos, pero realmente la población sale ya no solo por el sueño americano, sino que por la seguridad social, ¿no? Por tener pues una seguridad que le permita vivir, o sea, que no esté amenazado de muerte por las maras salvatruchas. Y esa es una de las cosas que están ahí presentes, ¿no? Exacto. Oiga, platíquenos un poco de este fenómeno de los maras salvatruchas y qué es lo que está pasando ahora en El Salvador con ese fenómeno que según tengo entendido surge de gente de El Salvador que vivía en Estados Unidos, que fueron deportados, que llegan a El Salvador y de ahí generan ese movimiento, digamos así, de bandas. ¿Qué nos puede platicar acerca de los maras allá en El Salvador? Mire, eso es cierto. O sea, las maras, El Salvador no tenía maras. Bueno, hay que decir algo. Mara es sinónimo si lo vamos a poner en el calo, mexicano es sinónimo de banda, ¿no? De la banda. La mara es igual que decir la banda aquí en México. Pues éramos grupos de chavos de la colonia, vamos a reunirnos con la mara, era el grupo de gente, esa era la mara que existía en El Salvador. Se retoma este nombre de la mara cuando los salvadoreños llegan a Estados Unidos y en concreto empiezan a formar un bloque pues para defenderse contra las otras minorías, ¿no? Que hay en Nueva York y todo esto, ¿no? Y empieza a haber esa situación de competencia y el grado que llevaban de organización, de conocimiento de armas y todo eso los hacen muy peligrosos en Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, yo una forma de deshacerme de ellos es repatriarlos a su país de origen. Yo le preguntaba a un compañero de la Policía Nacional Civil en El Salvador, oye, ¿y por qué esta gente que sabemos que es muy peligrosa y que llega a El Salvador no se captura en el momento en que llega y se mete a la cárcel? Y me decía, es que aquí en El Salvador no hemos delinquido, no han delinquido los mareros, decía. Y entonces, por lo tanto, no los podemos agarrar, los dejamos libres. Y entonces fue así como se fue estableciendo.
El país, después de la guerra, la posguerra, quedó en una situación de miseria increíble, empezando procesos de desarrollo económico muy, muy escuetos, pues no profundos, no le dieron importancia a los ¿cómo se llama? Veteranos de guerra, por ejemplo. No había programas sociales, pues, para incorporar al pueblo salvadoreño al desarrollo del país. Y eso hace que las maras caigan en tierra fértil y formen convenios así casi de familia, ¿no? Un marero dice, si yo como, tú comes, o sea, no hay una exclusión de decir, yo como y tú te amuelas, no existe eso. Entonces, esa solidaridad y ese apoyo que empezó a haber, empezó a generar adeptos. Pero esto también, hay que decirlo algo, yo personalmente creo de que los 30 años que estuvo Arena en el poder, ayudó mucho a que estos se establecieran bien. O sea, hubo ese padrinazgo, ¿no? Para que se pudieran establecer y pudieran desarrollarse, porque era una forma de mantener atemorizada a la población, que la población no buscara formas de organización para salir adelante de la situación, pues, de injusticia social que se vive, ¿no? El FMLN, que se quedó como partido en el gobierno después, y Arena, pues nunca se han preocupado porque ese país se desarrolle. Y pues, y es paradójico esto que voy a decir, los salvadoreños que están en el exterior, las remesas que mandan ellos es el primer ingreso del PIB salvadoreño, ¿no? O sea, del ingreso económico. Entonces es triste porque los ricos no invierten en desarrollo, sino que invierten en servicios para que la gente se gaste los dólares ahí y no buscan forma de que ese país se desarrolle. Pues eso genera más miseria, genera más pobreza, genera más, no puede sostenerse ese país. Y de esa manera es que ellos de alguna manera pues promueven la migración como una alternativa para resolver esta situación económica, ¿no? Y yo siempre he dicho de que la migración no puede ser vista de esa manera tan violenta, ¿no? Sino que la migración debería ser una forma del deseo de la persona de salir adelante, de querer migrar por un bienestar y no de querer migrar por verse amenazado de muerte, en este caso por los mareros, ¿no? Exacto. Entonces podemos decir que los maras fueron como un grupo de porros que fue apoyado y fomentado por el gobierno para controlar un poco a la población. De alguna manera es la tutela que les da el gobierno. Ellos necesitaban borrar la experiencia organizativa que había tenido el pueblo salvadoreño. Ese es un punto de vista muy personal mío. O sea, yo pienso eso, de que los gobiernos establecidos, en este caso de la derecha, buscaron una forma de cómo borrar del mapa la historia reciente, ¿no? Que había sido un pueblo altamente organizado y pues con esa gran capacidad de lucha para resolver una situación de injusticia social que vive este país, ¿no? Ahorita se está retomando eso, pero ahora está costando mucho. Está costando mucha situación. Hay expresiones organizativas adentro de autogestión, de desarrollo de algunas comunidades, pero eso va lento. O sea, ahorita el mal de la Mara es un mal que nos aqueja a la sociedad salvadoreña. Y, está ahí presente. Y es grave, ¿verdad? El asunto, hasta donde sé, mucha gente tiene miedo de ir hasta de vacaciones allá. Dicen, pues que es difícil porque llego al aeropuerto y en lo que me traslado a mi comunidad donde sé que la gente me conoce y voy a estar bien, en ese trayecto estoy en peligro y les da mucho miedo llegar. Así es, así es. Yo, cuando fui la última vez, la persona que nos fue a traer, en el camino íbamos y le rompieron el parabrisas para que lograra detenerse, porque lo que querían de alguna manera era eso, pues asaltarnos.
Y nosotros, pues no se detuvo la persona, seguimos hasta llegar a casa seguros, y ahí hablamos al seguro, ¿no? Para que llegaran a hacer efectivo la situación de la reparación del coche. Pero no nos detuvimos, ¿no? Sino que tenemos, pues, quién sabe, ¿no? Es una cuestión muy difícil. Qué bárbaro. Oiga, don Carlos, vamos a pasar a un tema muy espinoso en estos momentos. Sabemos que hace unos días hubo una irrupción en la frontera sur de México donde entraron una caravana, bueno, no una caravana, varias caravanas de gente proveniente de Centroamérica. Se habla de que son grupos que, bueno, la gente tiene necesidad de salir, pero que eran ya muy organizados, que traían ya todo un aparato logístico que hace ver que hay intereses de muy arriba para que esta caravana entrara a México y pasara rumbo a los Estados Unidos. Eso ha generado un problema en México porque también la sociedad se ha polarizado y hay quienes opinan que había que detener a estos migrantes por la fuerza, hay quienes dicen hay que apoyarlos, dejarlos pasar, escoltarlos, otros opinan que pues es muy delicado el asunto, que no se pueden quedar en México, que México tiene muchísimos problemas, hay mucha pobreza y que no podemos con más personas. ¿Usted cómo ve este asunto tan candente? Mire, hay muchos puntos de vista al respecto de lo que usted está diciendo ahorita. Yo lo que quiero plantear es que Centroamérica, toda Centroamérica, concretamente los países que están al norte de Centroamérica, en este caso Honduras, Guatemala, El Salvador, fueron países, bueno, y Nicaragua, pues, pero vamos a hablar de estos tres países, fueron países que quedaron en una situación de pobreza después del término de la guerra. Honduras porque era el bastión de los Estados Unidos en la región y era donde estaban las bases militares y donde entrenaban a los ejércitos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y eso, y Honduras tenía pues una bonanza económica a partir de ese financiamiento. Terminando la guerra se acaba toda esa situación, y lo que decía anteriormente, la situación estructural en donde los ricos de la región no invirtieron o no han invertido en el desarrollo social del país, en el desarrollo económico, en el desarrollo de hacer esos países más productivos, lleva a que se genere mucha miseria. Yo siempre he creído que la migración es un fenómeno natural de todos los seres vivos sobre la Tierra. O sea, de todos. Si usted ve los programas de National Geographic y ustedes ve que los renos van de un lado para otro, que los osos, que aquí, o sea, todos los animales, todos los seres vivos, y más las plantas también emigran. Entonces, esa es una situación natural. Y lo que no es natural es lo que nos pasa a los seres humanos en el mundo. Y eso es terrible. Eso es terrible. O sea, las grandes migraciones a nivel mundial es una expresión de una esclavitud moderna. Yo así lo veo, es una esclavitud moderna en donde las personas pues van buscando en los países del primer mundo pues mejores condiciones de vida, ¿no? Ese es lo que yo veo en esa situación. Yo quiero decir esto, que las Naciones Unidas habían planteado que los últimos más o menos 15 años la migración ha llegado a ser como de 244 millones de personas, y eso representa el 3.3 de la población mundial, ¿no? Y resulta que esto ha significado esta migración internacional. Hablo de esto porque quiero llegar después al punto específico de actual, ¿no? Esta situación especial nos lleva a tener pues prácticamente una parte integral en las economías y sociedades de muchos países, ¿no? que tienen ese flujo de migrantes. Entonces es muy importante. Y El Salvador, lo dije hace un rato, lo vuelvo a repetir, las remesas son el primer rubro de ingreso. Entonces le interesa al país tener migrantes.
sea, le interesa al país tener gente fuera. Entonces, eso ya es una situación terrible. Pero esto se enfrenta ahora a un nuevo fenómeno. Y este fenómeno es el trayecto cómo se ve amenazado. Antes un coyote se encargaba desde el punto de la familia de llevarse a la gente y trasladarla al norte y dejarla en la puerta de entrada de la casa de su familiar. Actualmente eso pues ya no sucede porque eso pasó a formar parte del crimen organizado, de la mafia, del narcotráfico y han utilizado a la gente para esos fines, ¿no? A tal grado, bueno, de que han habido pues desapariciones de miles de gentes. Aquí en México las fosas clandestinas de gente que han sido asesinadas y muertas es increíble, ¿no? O sea, en el norte del país, bueno, hay un control del narcotráfico. Venir de El Salvador a la frontera norte de Estados Unidos, quiero decir sur de Estados Unidos, o sea, la frontera norte de México, significa el pago de $7,000. Y eso no da garantía de que la gente va a llegar con vida hasta allá, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que se da, la migración, esta migración que actualmente vemos en bloque es una forma de contrarrestar esa inseguridad que la gente tiene de venir a México y no tener la certeza de que va a llegar hasta el norte, ¿no? Se habla también de que, bueno, el señor Trump necesita tener un apoyo en el Congreso y que de alguna manera este tipo de movimiento genera una promoción para darle certeza a su política xenofóbica, ¿no?, que tiene, y que de esta forma pues lograr apoyo económico, ¿no?, a su política, pero realmente lo que sí hay ¿cómo se llama?, de fondo es el alto grado de miseria que viven esos países, ¿no?, que viven en nuestros países de Centroamérica, y que la gente pues, ha visto de que una forma para trasladarse de manera segura es en estas grandes caravanas. Y eso es lo que ha sucedido. Esto ha generado en México una serie de reacciones, tal como usted dice, desde las más xenofóbicas hasta las de aceptar y decir, bueno, que tienen derecho a emigrar. Sí, yo creo que hay un derecho a emigrar, es un derecho humano, pero la migración, como ahorita se plantea, es una migración pues muy violenta. O sea, es una migración por una situación de inseguridad en nuestros países de origen. Entonces, esa es una realidad que está presente, pues ahí. Ajá, ese es algo que yo podría decir en estos momentos. Eso, ¿no? O sea, que me parece que sí es importante luchar y fíjese, hay algo que a mí hace poco estuve en el Foro Social Mundial para las Migraciones, por sus siglas FSMM, ¿no? 2018, que se desarrolló aquí en la Ciudad de México. Y es interesante la sociedad civil organizada lo que está haciendo para resolver el problema. Y eso es perfecto, es bueno lo que nosotros las sociedades hacemos para resolver un problema que tenemos. Lo que no es bueno, y a mí me parece que es lo que tenemos que trabajar, es la exigencia a los gobiernos, por ejemplo a los de Centroamérica y a México, para que cambien sus políticas de Estado con relación a esta inseguridad social, a esta inseguridad económica, a esta inseguridad de no futuro de las personas. O sea, ¿cómo es posible que los chavitos de 10, 12 años vengan para acá porque ellos ya pueden ser miembros de las maras salvatruchas o pueden ser reclutados por las maras, ¿no? Y de esta forma los papás pues dicen, no, pues prefiero que te vayas y no que te quedes en casa. Y vienen para acá y aquí pues con la inseguridad de que al rato le hablan y les dicen que cree que tenemos a su hijo secuestrado y que ahora tiene que pagar tanto. Entonces la gente
tal vez para reunir los $7,000 con los que había mandado al chavito para la frontera al norte, tal vez a reunirse con sus papás allá o a hacer vida propia, pues ahora tienen que ver cómo van a pagar esos 7,000. Y si eso habían endeudado lo poco que tenían o se habían endeudado con, no sé, con prestamista y todo eso, pues sí les va mal. Les va mal. Entonces, yo sí creo de que la sociedad civil debe de exigir a los gobiernos de Centroamérica y al gobierno pues, mexicano que cambien su política de injusticia social que se vive. O sea, emigrar es un derecho humano, pero también vivir en paz en nuestros países de origen también es un derecho humano. Y vivir en paz dignamente, esa es de las cosas que creo yo que es correcto. Perfecto. Oiga, ¿nos puede platicar cómo estuvo el foro allá en la Ciudad de México? ¿Qué temas platicaron? ¿De dónde se presentaron los ponentes? Un poco platíquenos de eso. Sí, mire, le voy a platicar. Fueron 7 ejes los que se tomaron en el foro, del cual todos hablaban sobre la inserción de los desplazamientos internos que hay también, porque hay desplazamientos internos que no quieren reconocer nuestros países tampoco, ¿no? O sea, en nuestros países la gente migra del interior hacia la ciudad, y eso es algo que, bueno. Sí. Bueno, y eso es algo que está ahí, pues, presente, ¿no? Entonces, los proyectos económicos que están haciendo para poder llevar adelante eso. Entonces, eso es algo que ahí se tocó. También se tocó el papel de la mujer dentro de estos foros, pero también de la mujer migrante, y de cómo la mujer migrante es doblemente violada, pues, o sea, en sus derechos humanos, ¿no? Porque, pues, entra hasta en la cuestión de trata y todo esto, ¿no? Entonces sí es una situación muy complicada la cuestión del caso de las compañeras mujeres migrantes. Y también, bueno, se habló de cómo el movimiento a nivel mundial estaba tratando de buscar un foro, bueno, una migración pues más humana. Esa es a grandes rasgos lo que se vio ahí, ¿no? Hubieron 7 ejes temáticos. Lamentablemente ahorita no los tengo a la mano los ejes temáticos. Déjenme ver si aquí puedo encontrar algo y para que le pueda decir cuáles eran los ejes que estábamos trabajando ahí, ¿no? Pero eso fue, en realidad, sí vino gente de todo el mundo. Estuvimos discutiendo todos. A todos nos interesa la situación de esta migración, ¿no? Yo les planteaba esto que les dije hace un momento. Realmente representa un ingreso económico a nivel mundial muy importante, y por lo tanto muchos países sí les interesa que exista la migración, y es lamentable porque es una migración con toda la violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, no tiene ninguna pues ley que proteja al migrante, y eso es algo que se da. Son mal pagados, hacen los trabajos que no quieren hacer los naturales en el país donde son recibidos, y pues eso es un poco la situación que se vive ahí, ¿no? Perfecto. Pues bueno, es hora de ir a un corte musical y vamos a regresar para seguir platicando con el doctor Carlos Alberto Funes Ardón, quien es fundador y socio de la Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México, AC. Entonces regresamos en unos instantes para seguir platicando con don Carlos. Al caminar
Por la vida poco a poco nos damos cuenta que la marea nos lleva y es prohibido opinar. Pensar es un peligro, comentar un delito. Ten cuidado con lo que dices, te podrían hacer callar, como ha ocurrido en el pasado. Hombres buenos que hemos asesinado. La sociedad no nos enseña a ser nosotros mismos, mil maneras de proceder, el protocolo. Cuánto tienes, cuánto vales, qué bien luces, cuánto sabes. No es cuestión de madurez, sino de fuerza y poder. Y los amos de la tierra son la economía y la fuerza militar. No, no somos esas personas que se dejan manipular por el sistema actual, inculcar esa mentalidad de creer que todo eso es normal. Solo son mentiras. Nuestros salarios son una burla, somos esclavos mal pagados, precios por las nubes, crédito al comprar. La discriminación es aún vigente y por eso mi mente inocente necesita cambiar hasta su piel y algo más, sin pensar que se hace un gran mal, cuando lo más importante es amarse tal cual. No, no somos esas personas que se dejan manipular por el sistema actual, inculcar esa mentalidad de creer que todo esto es normal. Solo son mentiras. No, no somos esas personas que se dejan manipular por el sistema actual, inculcar esa mentalidad de creer que todo esto es normal. Solo son mentiras. ¡Wow! Que se rinda tu madre. No, no somos esas personas. 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 Pues estamos de regreso y vamos a seguir platicando con el doctor Carlos Alberto Funes. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Diga. ¿Hubo alguna diferencia en cuanto a las políticas de trato a los migrantes bajo el régimen de Felipe Calderón y Vicente Fox del PAN o los gobiernos anteriores priistas y el reciente de Peña Nieto, o la política fue la misma? No se hubo un cambio en cuanto a la actitud, al trato, a esa política migratoria, a ese trato a los migrantes ilegales? Pues no, México ha mantenido una política igual, no importa los gobiernos que pasen con respecto
a los migrantes. De las cosas que sí últimamente hemos nosotros estado tratando de luchar, o sea, estoy hablando de la sociedad civil organizada. Yo también pertenezco a una cosa que se llama, a un grupo que se llama colectivo, una red, un colectivo migrante para las Américas, COMPA, se llama esto, que es una red que está aquí en México que reúne a todas las organizaciones mexicanas que trabajan con migrantes y refugiados a lo largo de todo el ancho del país. Entonces este grupo pues ha estado todo este tiempo en la defensa de los derechos del refugiado y que reconozca el gobierno mexicano la presencia de los migrantes, ¿no? Que los reconozca porque son gentes que los reconozca como refugiados, porque son gente que han salido desplazados por la inseguridad social que viven y personal que vive en nuestros países de origen y porque no hay alternativas económicas. Entonces, esto es una de las cosas que suceden, ¿no? Creo que la política de Estado se ha mantenido. Actualmente, lo que ha sucedido es, en el caso de Peña Nieto, es que ha planteado que no, mucha gente no aceptó, pues, o sea, él les dijo, bienvenidos, esta es tu casa, ¿no? Y aquí ustedes pueden, en Chiapas y Oaxaca, incorporarse y les vamos a dar oportunidades de estudiar y de trabajar y todo eso. Eso es relativo, pues la gente pues no es tan fácil, pues no es tan fácil la situación, la gente no lo creyó y la gente realmente lo que quiere es llegar a Estados Unidos, mucha gente quiere llegar a Estados Unidos. Entonces yo no he visto una gran diferencia vamos a decir, entre el PAN y el PRI con respecto a la política internacional de la migración. El Estado ha mantenido una misma trayectoria, digamos, constante, ¿no? Al respecto. Perfecto. Entonces, desde su punto de vista, doctor, sería un poco como dar una cierta legalidad a esta migración ilegal para poderla ordenar, porque sabemos que el peligro de la migración ilegal es que genera distorsiones en las comunidades a donde llegan a instalarse. O sea, son gente que llega a demandar servicios públicos, que necesitan agua, comida, sustento, un lugar donde quedarse, y cuando llegan de forma ilegal generan distorsiones. Entonces habría que generar políticas públicas que permitan integrar a esta migración de una manera que el gobierno también tenga la posibilidad de lograr equilibrar la situación, ¿no? Y que no generen estas distorsiones tan fuertes que pueden desencadenar en problemas sociales como es mayor delincuencia, inseguridad, falta de empleo, subempleo, prostitución y todos estos temas. ¿Cómo ve? Mire, es que siempre se ha criminalizado la migración y realmente esa es una cuestión, y esto lo hacen para mantener un pues, planteamiento muy xenofóbico, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, realmente la gente viene, bueno, huyendo de una situación social, ¿cómo se llama? Ya lo dije, de inestabilidad, ¿no? Viene a buscar pues un refugio que sea seguro para poder vivir. Es cierto, se integran los que se quedan, se integran a la sociedad, pero la gente también trabaja, o sea, no es cierto eso de que vienen y le quitan el trabajo a otro. No, la cantidad de personas que ahorita han entrado a México no van a desestabilizar a México, o sea, no lo van a desestabilizar. Si usted recuerda, uno de los grandes migraciones que ha recibido México fueron de los españoles, ¿no? Fueron miles, creo que, no tengo el dato lamentablemente, pero creo que fueron
entre 100 o 200.000 españoles que se salieron de allá y México los recibió y se establecieron aquí y no generó una situación de crisis. Pues no puede pasar eso, o sea, no pasa, sí está presente. Es un problema real, pero es un problema real que no va a desestabilizar a México. ¿Sí? O sea, esto lo hacen para criminalizar la migración y es una forma de decir que vienen y entonces se va a ver más delincuencia, va a haber más prostitución, va a haber más esto y otro. No es cierto eso. Lo que sucede es que sí caemos en las redes del crimen y ese es otro tema, pues, pero son redes del crimen que ya están establecidas aquí. No, ellos no vienen a establecer redes de crimen. Ellos vienen huyendo de eso, ¿sí? de las redes del crimen de nuestros países de origen y caen en una situación de eso por la vulnerabilidad en la que se encuentran. Eso es lo que podría decir al respecto, ¿no? De eso, ¿no? Sí, eso es muy importante porque hay que conocer la realidad de los migrantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, también la migración que llega, bueno, con Donald Trump se ha satanizado, las políticas se han endurecido, la gente tiene miedo. De hecho, aquí a Canadá hubo meses atrás, el año pasado, muchísima gente que venía huyendo de Estados Unidos por el miedo que les provocó el gobierno de Donald Trump, que ingresaron aquí a Canadá por la frontera, y de hecho hubo hasta casi un enfrentamiento entre grupos de canadienses que apoyaban la llegada de estos migrantes, y hubo grupos xenófobos que fueron a atacar a estos grupos de apoyo a migrantes y se puso violenta la cosa, ¿no? Hace poquito, en una reunión que tuvo el primer ministro de Canadá con una comunidad, le brincó la gente de aquí acusándolo de sus políticas migratorias, que cómo era posible que estuviera abriéndole los brazos a los migrantes y que no respondiera a las necesidades de los suyos, ¿no? De su pueblo. Entonces, la verdad es que sí genera mucho resquemor en la sociedad y de alguna manera se siente. Por ejemplo, aquí lo vivimos en Canadá, que el racismo es como una guerra fría. Aquí se supone que no hay racismo, entonces todo se hace muy discreto, o sea, te meten el pie, te dan el codazo y fue sin querer, ¿no? Entonces, sí hay manifestaciones violentas, escondidas, de sentimientos racistas. ¿Cómo ve? Y es terrible porque en el caso de Canadá es un país, y así se plantea, ¿no? Cultural, multiétnico. Entonces, o sea, las migraciones en Canadá, pues hay gente de todo el mundo, ¿no? Realmente. Entonces es complicado eso, cómo empieza a haber esa xenofobia de gente que también ha sido migrante. Y eso sí es terrible, ¿no? Es muy terrible porque entonces, pues no hay la oportunidad de buscar pues una convivencia, ¿no? Sino que al contrario, de causar más inseguridad, ¿no? En la gente, ¿no? O sea, el caso pues de Donald Trump, ¿no? O sea, realmente ellos son los migrantes que llegaron a sacar a los indígenas que había en la región, ¿no? A los apaches, a toda la gente que estaba allá a ubicarlo en zonas de concentración, ¿no? En zonas indígenas, en regiones indígenas propias, y tomarse el Estado y el país como tal. Realmente ellos son migrantes y la actitud que tienen, y lo chistoso es que son migrantes, viven de los migrantes, vuelvo a repetir, porque generan una economía grande, pero además lo criminalizan como para que no puedan tener ningún tipo de derecho. Y entonces
el jornalero trabaja en la pizca de tomate, en la pizca de cultivos de agricultura en Estados Unidos, y con esta ausencia de derechos, pues fácil, ¿no? Los pueden echar después y se pueden quedar con su salario, se pueden quedar con su trabajo y ya, o sea, realmente, o pagarles menos, que es otra de las cosas. O sea, eso, el reconocimiento a la migración de esta manera llevaría a establecer derechos y a establecer, bueno, también obligaciones por parte de los migrantes, ¿no? Y eso es algo de lo que ellos creo que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Tienen ese rescamor, ¿no? Ese miedo. Perfecto. Oiga, doctor, ¿cómo es la vida de un migrante ilegal en México? Si usted tiene noticias de cómo están ahorita los migrantes ilegales viviendo en México, porque siempre tenemos la imagen del migrante que llega a Estados Unidos, pero no tenemos claro en México la idea de cómo llega un migrante de Centroamérica y vive en nuestro país, donde, pues bueno, los salarios son bajísimos, las posibilidades de un hogar digno son difíciles. ¿Cuál es la situación de los migrantes que se quedan a sufrir el día con día en México? Para comenzar, el migrante, pues el que llega a la ciudad trabaja en la construcción. Esa es una de las cosas que sucede, ¿no? O los trabajos de servicio doméstico, ¿no? También es de los lugares en donde más trabajan los migrantes. Hay una cualidad que si uno está ilegal aquí puede pasar como veracruzano, como de Guerrero, como de Chiapas, y eso hace que uno se pueda mimetizar dentro de la población. Y si aprendemos a hablar como se habla en México, pues ya la hicimos, ¿no? O sea, con el cantadito que dicen y todo eso, no como nosotros hablamos, mira vos, que no es qué, que no es cuál, eso no. Pero si hablan con el tú y todo lo que conlleva esto, pues el migrante se mimetiza. Sí, es una de las cosas que aquí suceden, pues. Ahora, el trabajo es el tratar de establecerse con estos recursos que aquí hay, pues realmente los salarios aquí son muy bajos, son muy ínfimos y las distancias son largas, la ciudad es inmensa, y de esta manera pues el migrante tiene muchos retos aquí, ¿no? Muy difícil, su vida no es fácil para enfrentarla, ¿no? Entonces se mimetiza como natural de la costa, y así la vive, ¿no? De esa manera. Algunos han logrado regularizarse y les dan su FM3 para permiso para trabajar, y de esta manera comienzan a establecerse y a desarrollarse. Si se casan, como en el caso mío que me casé con mexicana, pues uno empieza a tener otro abanico y otras posibilidades para poder desarrollarse. Yo realmente me costó muchísimo entrar a la universidad, estudiar en la UNAM, pero lo hice y fue con muchas dificultades y por eso llegué a ser dentista. Entonces, no a todos nos sucede lo mismo. La gente, yo trabajé mucho tiempo en la obra de la construcción y así mucha gente trabaja en trabajos de servicio de esta característica, en las ventas también públicas, ¿no? Vendiendo chácharas, vendiendo en los tianguis, ¿no? Exacto. Y para encontrar una vivienda, ¿qué tal es la dificultad? Es complicadísimo eso, realmente pues son cuartos lo que uno puede rentar, y si tenemos el apoyo de alguna gente mexicana que nos conozca, existe esa posibilidad de tener un aval para poder que nos renten un cuarto, ¿no? No podemos rentar casas realmente, y en un cuarto pueden haber hasta 6 u 8 gente viviendo, ¿no? En grupo, para poder establecerse. Actualmente hay expresiones como albergues para migrantes que están, que son, eh, pues, temporáneos, ¿no? O sea, no permanentes, en donde los reciben, los tienen,
y mientras ellos deciden qué hacer. Si se establecen aquí en México, a veces esta misma sociedad civil organizada ayuda o apoyo para que esta gente pueda trabajar. Si no, también les ayuda y los apoya para hacer los trámites para que puedan tener la posibilidad de poder emigrar hacia el norte de México y poder aspirar a entrar a Estados Unidos. Esa es más o menos la situación, ¿no? Perfecto. Oiga, pues ha estado, doctor, muy interesante esta plática acerca de la migración desde un punto de vista de un salvadoreño que ya es mexicano, que ya tiene muchos años en México y que tiene una perspectiva diferente de muchos mexicanos o de también de muchos mexicanos que vivimos en el exterior o muchos salvadoreños que vivimos en Canadá o que vivimos en Estados Unidos y que ya es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo los jóvenes que ya nacieron aquí, que son hijos de inmigrantes que vinieron de la guerra, que tuvieron que pasar por México, que los que ya están aquí, ¿no? Entonces, y además es diferente la experiencia que usted tuvo de llegar a México, que es diferente el desarrollo que pudo usted tener en México, que el de muchos migrantes que llegan a Canadá o a Estados Unidos, que es completamente diferente. Eso es otro mundo. No se puede comparar un migrante salvadoreño que vive en México con uno que vive en Estados Unidos y con uno que vive en Canadá. Son realidades diferentes. Yo les digo, son biculturalidades diferentes, ¿no? Porque en el caso mío, cuando me dicen, bueno, tú que naciste en El Salvador, y sobre todo sale en el fútbol, ¿no? En el fútbol lo meten, ¿no? Dice, tú que, ¿a qué equipo le vas, no? Y entonces es una situación en donde, en el caso mío no me gusta el fútbol, pero yo les digo, pues el que gane el mejor, ¿no? De México y El Salvador. Son cosas que uno no puede decir porque hay una artista que fue mexicana, que es costarricense, ay, se me dio, Chabuca Granda, creo que es, que decía ella decía que el mexicano nace donde le da su chingada gana. Ajá. ¿no? Entonces, es porque ella era costarricense realmente, ¿no? Entonces, esa es un planteamiento en ese sentido. Mis hijos son mexicanos, pero conocen El Salvador, y mi esposa es mexicana y también conoce El Salvador. Entonces existe esa biculturalidad, y esa biculturalidad se ve expresada en lo que hablamos, en la comida, en lo que hacemos, a veces vamos a actividades de salvadoreños y van ellos que son, que tienen esa doble, pues vamos a decir nacionalidad, porque nuestros hijos tienen esa doble nacionalidad, entonces están presentes ahí, y no están alejados de esa realidad, la tienen. Y entonces, y en ese caso, pues, una de las cosas que incluso, bueno, el Leti no fue la que inició esta idea de hacer las pupusas de Huitlacoche, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, y las hice, y realmente es ya la incorporación de algo mexicano con algo salvadoreño en la comida, y son excelentes, una exquisitez, ¿no? Entonces eso aporta, digamos, a la riqueza. Yo siempre veo que la migración es un aporte en dos sentidos de enriquecimiento cultural. La experiencia que nosotros traemos de nuestros países de origen y lo que aquí hay, en este caso de México, lo que aquí hay, y esa fusión hace que nosotros seamos personas diferentes, pues. Y lo que están diciendo, esa caracterización, somos tan diferentes que yo no me puedo igualar con un salvadoreño de Estados Unidos ni con un salvadoreño de Canadá, porque son otras realidades y vivimos diferentes realidades. Entonces, aunque los tres tenemos algo que sí nos identifica, los tres somos migrantes. Las tres nacionalidades, vamos a decir, somos migrantes en cada país receptor, ¿no? Eso es algo que está presente. Entonces, eso nos da más la certeza de decir de que la migración es un derecho humano, es un derecho universal de los seres humanos. Ahora, la migración debe ser voluntaria,
debe de ser porque quiero, y no debe de ser porque salí obligado por una situación de violencia, miseria, pobreza que hay en nuestros países de origen, ¿no? Perfecto. Doctor, estamos llegando al final del programa, pero yo a usted lo veo muy contento. O sea, lo veo plenamente. Yo estaba nervioso. No, pero yo lo veo muy contento. Entonces a mí me gustaría que, como un migrante que ha logrado el éxito o al menos una vida plena en un país extranjero que ahora ya es el suyo, que nos diera un consejo a todos los que somos migrantes en otros países, por ejemplo aquí en Canadá, en Estados Unidos, para ser felices. ¿Cómo lograr como migrante ser feliz en una tierra que tenemos que adoptar? Pues ese es el otro binomio, ¿no? Es una tierra que tenemos que adoptar, pero es una tierra que nos adopta. Y yo creo que es la actitud que nosotros debemos de tener dentro de las sociedades, ¿no? Y yo pienso de que si nosotros somos personas que buscamos el trabajo, buscamos pues involucrarnos en las realidades que viven en los países donde nos reciben, pues vamos a ser gente aceptable, ¿no? O sea, vamos a ser gente que nos va a permitir vivir con ellos, ¿no? Ser responsable con nuestras familias, ser responsable, pues, con el trabajo que tenemos, tener todas las condiciones, y también, pues, cuestionar, ¿no?, aquello que no sea bueno, porque la injusticia social hay que cuestionarla en cualquier parte del mundo en donde nos encontremos. Creo que es importante luchar por vivir dignamente, y entonces esa lucha pues uno la lleva adelante, debe de hacerla, debe de tenerla presente, y yo creo que ante la adversidad una de las cosas que uno debe de tener como migrante es ser positivo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que de las debilidades, la fortaleza, y yo siempre me he visto así. Por eso es que yo creo que he logrado hacer. Si yo me hubiera derrotado cuando llegué porque no tenía carrera, no tenía nada, y me hubiera quedado así, pues fuera terrible. No lo hice así. Yo siempre miré para adelante, siempre busqué la forma de salir adelante, siempre busqué tener en El Salvador un país mejor, que ese país ahorita es otro, pero yo siempre busqué eso, y ahorita sigo cuestionando ese país porque creo que sus políticas no son adecuadas, no son correctas, y está generando miseria, está generando pobreza, está generando una migración que no debe de ser. Entonces yo creo que todos los migrantes tenemos ese derecho y esa voluntad de hacerlo. Hay que hacer algo para que la comunidad salga adelante, hay que hacer algo para que todos seamos pues eso, uno solo, ¿no? Tanto aquí en el exterior como en nuestro país de origen. Yo sí quiero hacer una invitación, que lean nuestra revista. Creo que es importante, lo decía al principio, lo vuelvo a decir, porque sí se publica a nivel de la red de internet, y ahí están nuestros planteamientos pues plasmados de lo que pensamos, de lo que decimos. Poetas salvadoreños nos escriben, escritores, bueno, salvadoreños, gente que colabora mexicana, de Canadá, de Estados Unidos. Hemos tenido gente que nos ha escrito y lo hemos incorporado. Entonces, la revista decía ISU, con doble S, en minúscula todo, ISU, diagonal, es que no sé, es una diagonal a la derecha, ¿no? O sea, una diagonal a la derecha, no a la izquierda, ¿no? A la derecha, y Azafamex también en minúscula. Y de esa manera ahí van a leer pues lo que nosotros hacemos y decimos, ¿no? Perfecto, le vamos a pedir a la doctora Leti que nos lo ponga en el post del programa, que nos escriba la dirección de la revista para que la podamos visitar. Eso es. Y así vamos a poder visitarlos, y de hecho voy a invitar aquí a salvadoreños para que escriban allá en la revista, para que se pongan en contacto con usted y podamos hacer una buena red de amigos. Eso es lo que pretende la revista,
la revista pretende de que no solo se lea, bueno, no solo se lee en México, sabemos que se lee en España, sabemos que se lee en Japón, y la han traducido al japonés, algo increíble eso, en Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Y, sabemos que la leen, ¿no? La leen en estos países porque, bueno, ahí sale la estadística. Ah, pues perfecto, maravilloso. Doctor, pues hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerle mucho su presencia y estamos emplazados para que ahora voy más o menos febrero o marzo a México y me voy a apuntar para que me invite unas pupusas. También. ¿Qué le parece? Sí, porque esas las tienen que probar, las de Huitlacoche, solo yo las hago ahorita, ¿eh? Perfecto, entonces ya quedamos, nos ponemos de acuerdo con Leti y y vamos a tener una buena reunión con unas buenas pupusas. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto, aquí le esperamos. Y pues un saludo a toda la comunidad migrante, ¿no? Del mundo, y en concreto la mía, la salvadoreña, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final del programa. Vamos a despedir, como es costumbre, el programa con una pieza musical y nos vemos la próxima semana. Quiero agradecerles a todos nuestros amigos que nos escucharon a través de la página web pasioneslatinasradiotv.com, a través de la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn, y también para quienes nos escucharon a través del Facebook Live, a través de la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista. Nos vemos la próxima semana. Tuvimos el gusto de estar con el doctor Carlos Alberto Funes Ardón, fundador y socio de la Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México, AC. Y vámonos, hemos terminado el programa. Hasta la próxima semana. Un gustazo y mucha suerte. Sont la fenêtre de l'âme, et qu'on tombe en amour en se regardant. C'est suggérer d'être sincère avec soi-même, car la vie nous glisse comme du sable entre les mains. La noche se inventó para querer. J'attends toujours la nuit pour t'aimer. Secretos de amor, la noche que est issue de mon cœur, pousse main sur mon corps, te le pinceau sur la toile et fais de moi ton obra d'art. Pon tus manos en mi cuerpo y bésame como si fuera esta noche la última vez. J'attends toujours la nuit pour t'aimer. La noche guarda secretos de amor. La noche que est issue de mon cœur. On se met sur mon corps, te le pinceau sur la toile y fais de moi ton obra d'art. Pon tus manos en mi cuerpo y bésame como si fuera esta noche la última vez.
Pasiones Latinas Radio TV. You're in the mix with DJ Chimala. Tu estación, tu ritmo, tu pasión. Pasiones Latinas